Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto hoy el Evangelio y la reflexión dominical. No olvidemos que escuchar la palabra de Dios, reflexionarla en casa, en familia o en comunidad es de mucha ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Vida espiritual es seguir a Cristo y vivir el Evangelio. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús le dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando vamos a hablar de Dios, debemos pensar que es difícil hacerlo. Hablar de cómo es, cómo actúa, cómo siente, cómo es con nosotros. Aunque digamos mucho de Él, siempre se escapa a nuestros conocimientos. Pero los cristianos tenemos una gran ventaja. Conocemos a Jesús y hemos oído hablar de Él en los evangelios. Jesús es el Dios que se ha hecho carne y es el que nos revela a Dios de una manera definitiva. Aquí tenemos una alternativa totalmente nueva. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». El mismo Jesús nos decía el domingo pasado que cuando un hermano peca hay que llamarlo a solas y corregirlo. Nos hablaba de la corrección fraterna, de atar y desatar. Jesús nos decía que las cosas del cielo hay que hacerlas en la tierra y por tanto quedan atadas o desatadas en el cielo. Como también nos decía en otro domingo: «Niégate a ti mismo y sígueme, pierde tu vida y la encontrarás». Todas estas propuestas son del cielo, pues allá se sirve, se ama, se da la vida y se perdona. Por ello, este domingo Dios nos da su verdadero rostro, es compasivo.
El mundo no es así, pues nosotros decimos, Señor, ¿y por qué tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a esta persona que siempre se equivoca? La afirmación común de nosotros es a la tercera es la vencida, es decir, solo 3 veces. Pero hay otros que dicen, yo nunca le perdonaré. El orgullo y el yo egoísta es más fuerte que la compasión. ¿Quién nos ha equivocado en la vida o cometido una falta con alguien? ¿Quién no ha errado en su vida? ¿Quién no le ha fallado a Dios? ¿Cuántas veces no hemos perdonado y hemos cerrado el corazón? Muchas veces pedimos perdón a Dios, pero cerramos nuestros ojos y oídos para no perdonar al prójimo. El Evangelio nos muestra que sí podemos ser un corazón abierto al perdón, pues Jesús lo realizó en toda su vida. Si Él lo hizo, nosotros también podemos perdonar siempre. Por ello Jesús dice a Pedro, que le pregunta ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Era la forma de pensar de aquel tiempo entre los judíos. Se le pone límites al perdón. De hecho, entre los judíos era conocido un canto de venganza de Lamec, un legendario héroe del desierto que decía así, Caín será vengado 7 veces, pero Lamec será vengado 70 veces 7. Frente a esta cultura de la venganza sin límites, Jesús canta el perdón sin límites entre sus seguidores. Jesús cambia la lógica de aquel tiempo y la nuestra también. No hay que llevar cuentas de las veces que perdonamos. No hay que poner límites al perdón ni a la compasión. Hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Tu perdón y tu compasión es siempre, toda la vida y las veces que sean. Se nos quiere decir que el cristiano vive siendo compasión. No es algo que ejerces por momentos, sino que es una forma de vida. Jesús era compasivo y misericordioso. Es su manera de ser, que es la manera de ser de Dios. Dice el Salmo 102, el Señor perdona tus pecados y sana tus enfermedades. No guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas. Si nos paga según nuestros pecados, ¿cómo sería nuestra vida? Y nos dice cómo es su corazón. Su misericordia es grande como desde la tierra al cielo, es decir, infinita. Y también nos dice cómo es su misericordia como un padre que es compasivo con sus hijos. Así es compasivo el Señor con quien lo ama. Es lento para enojarse y pronto para perdonar. Jesús aclara más esta manera de ser, de proceder en la vida cuando nos cuenta la parábola del reino de Dios, que es como un rey que ajusta cuentas. El rey es compasivo con el que le debe millones y le perdona la deuda. Así es, Dios nos perdona todo y su misericordia es infinita. No así entre nosotros. Este servidor que había sido perdonado se encuentra con el compañero que le debe poco dinero. Le dice, págame lo que me debes, y no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esta manera de ser nos trae indignación a nosotros también. ¿Cómo es posible que Dios es así conmigo y yo soy tan despiadado y cerrado con el otro? Así somos los seres humanos, que nos cuesta la compasión y el perdón. Decimos, el Padre nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende. Solo lo rezamos, pero no lo ponemos en práctica. Esto pasa dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros cristianos, empresarios y políticos. Nos cuesta la misericordia y la compasión, pues nos comemos unos a otros, nos dividimos, nos odiamos muchas veces.
La crítica negativa es despiadada y arruinamos la vida de los demás. En cuanto a lo económico, somos bastante parecidos, especialmente con préstamos y deudas, pues se nos olvida el perdón. El perdón del que nos habla Jesús entra también en deudas económicas. Tú no puedes ser un cristiano usurero. Hay hermanos que viven endeudados toda la vida y a los que se les cobra intereses muy altos en los préstamos, pues la usura es muy grande y eso no es de cristianos, de seguidores de Jesús. Este evangelio también es un desafío para nuestra sociedad donde lo más importante es el dinero y el interés. Hay instituciones que lucran de forma injusta con el dinero y con los pobres, a tal punto que sus vidas son una continua deuda y no hay manera de condonarla. Al contrario, los intereses son muy altos. Hay que luchar por hacer presente el reino de Dios en esta sociedad y que sea un lugar de perdón sin límites, de crecimiento, de compasión, de justicia y de solidaridad. Un perdón que en algunas situaciones llevará un proceso o se tendrá que restituir lo dañado. Un perdón que conlleva en situaciones sociales elementos de la justicia. La Iglesia, también la sociedad, deben de ser un lugar donde debemos ayudarnos unos a otros, que sea un lugar de ayuda mutua. Nuestra Iglesia y sociedad debe de ser un lugar del reino, donde se destierra el rencor y la cólera, el enojo y la violencia, la usura y el interés. Somos un lugar donde se perdona al prójimo, no se guarda rencor perpetuo. Que pedimos perdón porque somos compasivos con los hermanos, que dejamos el odio y guardamos la palabra de Dios que nos lleva a perdonar de corazón. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya discordia, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendiga siempre. Paz y bien.